Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a estar reflexionando hoy día en el devocional de hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Hoy nos toca desde el versículo 19 hasta el final, hasta el 27. Así que le invito a que oremos para que podamos ver de qué se tratan estos pasajes. Señor, gracias te damos en este día por una vez más darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, dándonos libertad para poder estudiarla. Y gracias también te damos, Señor, porque en tu misericordia, en tu amor, dispones, Señor, de estos canales, Señor, y de tantas otras formas para poder hablar a nuestras vidas, Señor. Permite que tu palabra pueda producir cambio en nuestras vidas, Señor, y podamos de esa manera sacarle provecho, Señor, y hacer tu voluntad agradándote cada vez más, Señor, con nuestras acciones, Señor. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para entender entonces el devocional de hoy día, lo voy a invitar a que lo estudiemos en dos partes. Una parte va a estar comprendida entre el versículo 19 y el 23, y la otra parte desde el 24 hasta el 27. Y vamos a partir de atrás para adelante, vamos a partir desde el 24 esta vez. Entonces dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Si se acuerdan, los días anteriores hemos estado viendo de que Pablo está haciendo una defensa de su apostolado, está respondiendo preguntas que le habían escrito antes los hermanos de la iglesia de Corinto, tratando algunos problemas. Y uno de ellos, que es el más reciente que se alcanzó a ver, tiene que ver con el sustento que Pablo estaba llevando de sí mismo. Era obligación de los hermanos poder ellos sustentar a quienes estaban dedicando su vida para llevar el evangelio. Sin embargo, ellos cuestionando eso, Pablo le dice: ¿saben qué? Ustedes no se preocupen, yo voy a seguir arreglándomela solo, por decirlo de alguna manera, y no voy a hacer carga para ustedes, porque ese es mi consuelo, de que yo voy a hacer primar un principio que está por sobre todas estas cosas, que es el amor. Y si es que para ustedes está un conflicto, no hay problema, yo me voy a hacer cargo. Entonces, dicho eso, si uno continúa aquí en el estudio, el contexto sigue siendo prácticamente el mismo. Y acá Pablo va a ser un ejemplo con su vida para los hermanos, para explicarles esto de este principio mayor que es el amor. Y lo que vemos aquí en esta segunda parte que yo les pedí que leyéramos, del 24 al 27, lo que está hablando Pablo es respecto de una recompensa que hay. Porque por algo hace este ejemplo de la carrera, que vemos en el versículo 24. Dice que los que corren lo hacen para obtener un premio. Dice, respecto del que lucha, es la misma idea. Se prepara para eso, de todo se abstiene, ¿cierto? Hace una dieta, hace un montón de cosas para estar óptimo para el día de, para recibir una corona corruptible, más nosotros una incorruptible. Y finalmente dice en el 26, yo de esta manera corro y de esta manera peleo, esforzándome por conseguir ese objetivo, preparándome en el caso de la carrera o del peleador, en este ejemplo que le está dando, como que va a dar el máximo, obtener el mejor premio. De esa manera se preparaba Pablo. Y dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No está hablando de autogolpearse ni de hacerse daño, sino que se refiere a sacrificarse a sí mismo con tal de beneficiar a los demás. Entonces dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, lo que vemos en esta segunda parte, y el motivo por el cual quise partir al revés, es que Pablo está tratando aquí de que los hermanos entendieran que todo lo que él está haciendo, por ejemplo lo que habíamos visto días atrás respecto del sustento, todo lo que él está haciendo está basado en un principio mayor, que es el de servir a los hermanos, el de servir a las personas, a fin de que ninguno de ellos tenga un tropiezo, sino que todos puedan llegar a conocer a Dios. Y está dando este ejemplo de decir, mira, si es que nos comparamos con un corredor, yo estoy preparándome como aquel que quiere ganar la carrera. Si nos comparamos con un luchador, me estoy preparando así como ese que quiere ir y obtener el título, guardándome de todo, preparando mi cuerpo para ese día.
De esa manera yo estoy sirviendo al Señor, dejándolo todo, poniendo como primera cosa el amor a Dios, el amor a los hermanos, a las personas, para que ellos puedan ver un camino liso, un camino llano, sin obstáculos, sin tropiezo, y de esa manera puedan llegar a conocer al Señor. ¿Y por qué está diciendo todo esto? Ahora sí, vamos al versículo 19, que es que Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, de todas las personas, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es decir, Pablo no tenía mayores obligaciones, pero él decidió, por amor al Señor y por amor a los demás, ponerse como siervo para todos, con el fin de que todas las personas pudieran llegar al Señor. Y da 3 ejemplos. Dice el versículo 20: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y luego él especifica acá que, ¿qué es lo que está diciendo? Aunque yo no esté sujeto a la ley, lo hago como si estuviese sujeto a la ley. Esa es la idea que está aquí. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, no que él se haya vuelto con el mismo corazón que tenían los judíos, sino que él, si es que era necesario participar de alguna de las tradiciones o cosas que ellos tenían, ok, lo hacía. Así como vimos antes con respecto a la comida que estaba sacrificada a los ídolos. Los cristianos que eran más maduros podían entender que eso realmente no era un problema, que esos ídolos a los cuales se le estaban sacrificando cosas realmente ni siquiera existían, por lo tanto no había problema en participar. Pero si para alguien era un conflicto, entonces ¿se acuerdan cuál era la enseñanza ahí? Abstente. Haz reinar el privilegio que es el amor a tu hermano. Y aquí Pablo está dando como ejemplo lo que él hacía, en este mismo contexto de amar primero al Señor y a los demás, antes que a sí mismo. Y le dice: mira, para el caso de los judíos, para poder llegar a ellos, si es que he tenido en algún momento que unirme a sus tradiciones, actuar como uno de ellos, lo he hecho. Me he hecho como un judío más para los demás. Entonces lo que está buscando aquí Pablo es poder llevar el mensaje a estas personas, en este caso a los judíos. Da un segundo ejemplo que tiene que ver con los que están sin ley, es decir, para los gentiles, aquellos que no eran judíos pero que tampoco eran cristianos. Entonces dice aquí: a los que están sin ley, versículo 21, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces es exactamente el mismo ejemplo. No que él participara de las mismas cosas, de los mismos pecados que podían estar compartiendo los gentiles, no eso, sino que si en algún momento, a causa de un tropiezo o de algo que a ellos pudiera impedirle llegar al Señor, él decía: mira, ¿sabes qué? Obviamente, si es que eso no atentaba contra su fe ni era un pecado delante de los ojos de Dios, él podía participar de algunas cosas, hacerse como si fuera gentil, con tal de él poder tener las puertas abiertas para poder llegar ahí con el mensaje de Dios, dejándose a él en segunda instancia y poniendo primero el amor a las personas para poder llevar el mensaje del Señor. Y después en el versículo 22 dice: me he hecho débil a los débiles. ¿De quién está hablando aquí? De los cristianos que aún no habían alcanzado cierto nivel de madurez, que estaban todavía en esa etapa de debilidad, de ser más niños en este aspecto. Entonces dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, si se fija, cuando terminamos el versículo 20 decía: para ganar a los que están sujetos a la ley. El versículo 21 decía al final: para ganar a los que están sin ley. Entonces ese era el objetivo que estaba detrás de todo esto. Pablo había logrado entender que detrás de cada concepto o de cada consejo individual o particular de alguna situación había un principio mayor. Esto lo ha enseñado el pastor varias veces, y en este caso era el amor a Dios, el amor al prójimo. Y él está hablando de esto, ahora sí, si lo seguimos en forma cronológica, primero dando los ejemplos prácticos que él tenía en su vida respecto a donde él iba y llevaba el evangelio, de ponerse él en segundo lugar y privilegiar primero a las personas con tal de que el principio mayor, que era el que ellos conocieran al Señor, pudiera prevalecer. Y luego da estos ejemplos que vimos primero recién, pero que están continuos aquí en los versículos, que es el ejemplo de cómo lo hace aquel que corre, cómo lo hace aquel que pelea. Se prepara, lo deja todo para obtener un premio. Y él está diciendo: mira, si es que yo tengo que ponerme en segundo lugar y poner a las personas primero para que ellas conozcan al Señor, así se va a tener que hacer. Esa es la forma correcta. Porque ¿cuál es el galardón que tiene todo esto? Él lo está diciendo en el versículo 27, cuando dice: lo pongo en servidumbre
no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, él se conformaba con la recompensa que era ser aprobado delante de los ojos de Dios por su trabajo, por lo que él había hecho. Entonces, hoy día la invitación que nos hace todos estos versículos que hemos estudiado es poder quizás meditar cuántas veces nosotros ponemos el amor a los hermanos en primera instancia, como lo hacía Pablo, y cuántas veces ponemos el amor por nosotros en segunda instancia, como lo hacía Pablo. Lo más probable es que siempre sea al revés. Primero está lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos gusta, y después está lo que los hermanos necesitan. Entonces Pablo está dando un ejemplo aquí muy práctico para la iglesia en Corinto, de decirle, ¿saben qué? Han visto de mí mismo cómo yo he puesto mi persona en segundo lugar, con tal de que el principio mayor, que es el mensaje del Señor y el amor a los demás, prevalezca. Y eso que él está compartiendo ha pasado de generación en generación y es lo que nos invita también a nosotros, a entender que estamos llamados para servir y no para ser servidos. Que el Señor les bendiga.